protegido muy importante como es la libertad individual. Un grupo de personas defendió el derecho de una distribución justa del canon minero de ese año que se vio violentada por un error de interpretación de la norma por parte del gobierno en ese momento. La protesta originó un levantamiento en toda la población moqueguana que concluyó con 18 encausados y 3 fueron a prisión por una falta de profundización de la filosofía del derecho en la casuística judicial penal. Vamos a aplicar en este caso el método de René Descartes en su libro Discurso del Método, que decía que el método es un camino, es un instrumento, es un mecanismo para llegar hacia el buen sentido. Y viendo esto, es necesario desglosar términos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar. ¿Qué es el canon minero? El canon minero es la participación de la cual gozan los gobiernos locales, es decir, municipales, provinciales y distritales, y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de recursos minerales, ya sea metálicos o no metálicos. Poniendo la diapositiva, en comento, es una investigación no experimental que trata de demostrar que la situación va acompañada de un antecedente histórico, pero también que sucedió bajo otras condicionantes, pero también bajo un mismo espacio y con distintos resultados. El trabajo es una investigación tipo descriptiva, debido a que pretende lograr una explicación referente al por qué o cuáles son las razones por las cuales no se profundice la filosofía del derecho en la aplicación del canon minero en este aspecto. Jean-Jacques Rousseau, en su libro El contrato social, afirmaba que el contrato social es el Estado, es un contrato social cuya única finalidad es preservar los derechos naturales de los individuos. Y esto coincide con la Constitución Política del Perú, en su artículo 1, que dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Dejémosle ahí, por favor, la diapositiva, le pediría. Y antes que nada, en la anterior, por favor, en la siguiente, ahí. ¿Cuál es la finalidad? Antes de empezar, ahí déjalo, por favor. ¿Cuál es la finalidad o para qué sirve el canon minero? El artículo 4 de la ley 28077, publicada el 26 de septiembre del año 2003 y ratificado por el artículo 2 de la ley 30848, publicada el 20 de septiembre del 2018, dice lo siguiente en el artículo 6.2. Cito textualmente: los recursos de que los gobiernos regionales y locales reciban por concepto de canon minero serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto establecen una cuenta destinada para esta finalidad. La cuenta, en ese tiempo, la distribución del canon minero que le correspondería a Moquegua para ese año, en Toquepala, Tacna, en Tacna, le correspondería 711 millones de nuevos soles, mientras que a Cuajone, Moquegua, 189 millones de nuevos soles. Es decir, 298 millones de soles menos que el año anterior, porque el año anterior recibió 487 millones de nuevos soles. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el canon minero, ahí vemos el cuadro de una distribución del año anterior, que es el año 2007, 487 millones, y del año anterior, 189 millones. Miren la diferencia, ¿no? Entonces, debido a que la falta de profundización de la filosofía del derecho tuvo como consecuencia 107 días de prisión preventiva. Un espacio ahí, por favor. ¿Cuánto toca de canon minero? El canon minero está constituido por el 50% de impulso a la renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de recursos minerales, ya sea recursos minerales metálicos o no metálicos. Es necesario enlazarlo con un tema fundamental como es el producto cuprífero. ¿Qué es el producto cuprífero? En términos químicos, el producto cuprífero se le conoce como aquel que contiene cobre. Es necesario también enlazarlo con un tema importante como es la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar provisional inserta en un proceso penal, en cuya virtud se priva de la libertad a un imputado en forma indefinida, sin que ésta constituya una condena o una pena. Hay juristas
que afirman que la prisión preventiva es un anticipo de pena, lo cual personalmente no estamos de acuerdo, ya que la prisión preventiva no confirma la culpabilidad del imputado en el caso de una sospecha de forma obligatoria al terminarse la investigación, sino que es una medida cautelar y como tal tiene por finalidad preservar o prever el correcto descubrimiento de la verdad en base a los hechos ocurridos y a la secuencia de un determinado hecho o acontecimiento jurídico. ¿Qué es la libertad individual? La libertad individual se encuentra reconocida en el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú e implica un amplio margen de acción para el individuo. Es aquella facultad de hacer una determinada acción sin que ésta afecte tanto individual, social, política, económica y culturalmente a las personas. En este caso, el principio de libertad no está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni se encuentra impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Cierto es que la prisión preventiva es un instrumento legal que permita eliminar el riesgo procesal en la administración de justicia, pero esta, es decir, la prisión preventiva, es un mecanismo más no un fin. El caso Moquegua fue un reclamo justo por la distribución del canon minero, en la cual hubo 18 encausados en el proceso, pero 3 de ellos sufrieron prisión preventiva respecto al tema anterior. El encausado no incurrió en ninguna de las causales y vamos a hablar de las causas políticos-sociales que originaron el conflicto. Coincidimos con la autora Giovanna Vélez en su libro con el nuevo Código Procesal Penal, la necesidad del sistema procesal peruano, el cual dice o afirma que el imputado debe tener ocasión suficiente para defenderse, y la meta del derecho procesal penal no es el castigo de la persona, idealmente de su culpabilidad, sino la decisión de una sospecha. Con esto dejamos en claro que la prisión preventiva no es una medida anticipada, no es una pena anticipada, sino una medida cautelar. Hay que hablar sobre las motivaciones políticos-sociales que originaron el conflicto. ¿Qué originó el conflicto? En el mes de mayo del año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, anunció la distribución del canon minero que le correspondería a Moquegua para ese año. Y quisiera si podrían retroceder, por favor, las diapositivas. Ahí, justo ahí. Tacna, ahí, como vemos en el año 2007, a Tacna le correspondería 711 millones de nuevos soles, mientras que a Moquegua le correspondería en el año 2008 189 millones de soles. Es decir, 522 millones de soles menos que Tacna y 289 millones de soles menos que el año anterior, ya que en el año 2007 recibieron 487 millones de nuevos soles, tal y cual se ve en la diapositiva. El resultado es que la falta de profundización de la filosofía del derecho tuvo 107 días de prisión preventiva. Es necesario enlazarlo con un punto específico como es la libertad individual en peligro y hacernos una pregunta sobre el bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? El bien jurídico es todo interés social que se constituye necesario para el normal desenvolvimiento de una persona en la sociedad. Dejamos en claro que el bien jurídico protegido en este caso es la libertad individual. La presunción de inocencia es un derecho contemplado en la Constitución Política del Perú y en mi país, Perú, la norma primordial nos dice que ninguna ley está por encima de la Constitución. Es cierto que la prisión preventiva es un instrumento legal que permite eliminar el riesgo procesal en la administración de justicia, pero esta, es decir, la administración de justicia, solo debe aplicársela en temas específicos y puntuales. Se produce frente a los siguientes presupuestos señalados en el artículo 268 del Código Procesal Penal. La existencia de fundados y graves elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva. La detención del imputado se produjo frente a la participación en una manifestación pública el 16 de junio del año 2008, es decir, no lo unía ningún vínculo con una organización delictiva alguna. Como segundo punto, la reintegración del imputado a una organización delictiva a la que perteneciera con anterioridad, lo cual implicaría una sanción a imponerse no menor a los 4 años de pena privativa de libertad. Y con anterioridad, el imputado fue registrado con el mismo expediente como candidato a las elecciones municipales del centro poblado de San Francisco, es decir, no lo unía
a ninguna organización delictiva. Como tercer punto, el presupuesto de peligro de fuga o entorpecimiento de pruebas por parte de los imputados es nulo, porque los padres del imputado son conocidos comerciantes de la localidad y propietarios de una pollería, y su hijo, que era el imputado, conducía un restaurante en la misma avenida. Consecuentemente, el presupuesto de fuga era negativo. Como último punto, la comprobación de la existencia de pasaportes, situación económica holgada, que facilitase su fuga. Conocido es que el imputado no contaba con un pasaporte y su situación no era tan holgada como para facilitar la fuga. La presunción de inocencia es un derecho contemplado en la Constitución Política del Perú. El encausado no incurrió en las causales de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cabe hacernos una pregunta al respecto. ¿Dónde quedó el concepto filosófico de presunción de inocencia? ¿Acaso nuestra normatividad vigente no establece este principio como una condición? Lo cierto es que se omitió un requisito tan elemental como en lo señalado en la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, en los derechos fundamentales de las personas, en su inciso 24, referente a la libertad y a la seguridad personal, en su inciso E, que dice que toda persona es inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. El artículo 51 del Código Penal, reforzando este concepto, nos dice que ninguna norma está por encima de la Constitución política. La Constitución política prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Vamos a hablar entonces sobre los criterios de oportunidad. A ver, pasemos a otra diapositiva, por favor. La anterior. Anterior. Antes, por favor. Antes, por favor. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre los criterios de oportunidad. Es la motivación esencial para aplicar el juicio especial, ¿no? Para resolver el problema que se ha diseñado, los criterios de oportunidad, que se ve dentro de un marco de investigación no experimental, es decir, descriptivo, ¿no? Debido a que pretende lograr o explicar una verdadera explicación del por qué o cuáles son las razones para que no se profundice la filosofía del derecho en el proceso judicial que involucra una revisión, estudio y cumplimiento de las normas creadas por el hombre para la aplicación de justicia. A ver, los criterios de oportunidad es la motivación esencial para aplicar el juicio especial. Para resolver este problema se han diseñado los criterios de oportunidad, es decir, casos especiales en los cuales el Estado pueda prescindir de la persecución penal. Estos criterios son criterios cualitativos, nos referimos a un caso de insignificancia de hecho y escasa culpabilidad; criterios cuantitativos, determinados tipos de delitos que requieren condiciones especiales del caso; criterios de economía, referidos a la multiplicidad de hechos imposibles de investigar o cuya investigación produce una modificatoria sobre la pena esperada; los criterios de mayor interés, llamado colaboracionismo; criterios de insignificancia, es decir, hurtos cometidos por personas que sin llegar a un estado de necesidad justificante se encuentran en un estado de pobreza alarmante, es decir, así se le llama también criterios de economía; y delitos cometidos en el transcurso de una manifestación pública en la que, por ejemplo, hubo un artículo de un tipo de provocación policial. Este se suma al criterio cualitativo que hemos expuesto y que estamos tratando el día de hoy. Y el Alberto Binder, jurista argentino, en su libro Introducción a la Filosofía del Derecho, propone que criterios que se refieren a los criterios de oportunidad van más allá del principio de oportunidad. Es decir, responde más a consideraciones de utilidad social que a fórmulas estrictamente jurídicas. Otra diapositiva, por favor. Ahí está, justo es en la diapositiva, una de las diapositivas más importantes. En mayo del 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, anunció la distribución del canon minero que le correspondería a Moquegua para ese año. En Toquepala, en Tacna, que recibiría 711 millones de nuevos soles, mientras que a Cuajone, Moquegua, 189 millones de nuevos soles. Es decir, 522 millones menos que Tacna y 487 millones
menos que el año 2007, ¿no? Esa es la diferencia entre los 2 años y este fue el meollo del asunto en lo que respecta al reclamo. La investigación surgió del siguiente problema. ¿Es realmente necesaria la filosofía del derecho en la casuística judicial penal? ¿No? Esa es la pregunta principal, ¿no? Que nos compete actualmente. El objetivo de la investigación ha sido determinar las consecuencias de la falta de profundización de la filosofía del derecho en la casuística judicial penal de Moquegua, teniendo como eje la violación de un derecho fundamental del individuo, que es la libertad individual. Y la investigación responde a un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental. La población estuvo conformada por involucrados dentro del ámbito legal del Poder Judicial, del Gobierno Regional de Moquegua, de la Municipalidad Provincial, entre otros sectores. Se aplicó la prueba de encuesta, ¿no? Y el juez del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Moquegua dispuso el archivamiento y sobreseimiento definitivo de la causa, debiendo anularse toda medida coercitiva, personal y o real que hubiese expedido en contra del ciudadano, así como la anulación que conlleva la generación de antecedentes respecto a los delitos archivados. Y debido a que el hecho de la causa no se realizó, según la resolución 08-2009, llegamos a la conclusión de que la falta de profundización de la filosofía del derecho tuvo como consecuencia 107 días de pena privativa de la libertad. Para concluir, de los 17 expedientes penales revisados correspondientes a los años 2008-2009, 3 de ellos sufrieron prisión preventiva. Muchas gracias. Y en lo que equivale al 16.6% de la población. Y en nuestra tesis se ha analizado uno de los 3 casos en el cual la falta de profundización de la filosofía del derecho tuvo como consecuencia la pérdida de 107 días de pérdida privativa de libertad. Se dispuso el sobreseimiento del caso y archivamiento de la causa debido a que no existieron elementos de convicción que respalden y sustenten los presupuestos fácticos esgrimidos al momento de la formalización de la investigación preparatoria. Esta cita la tomo del expediente 2008-596-571-2801-JR-PE-01. Y esto coincide a que la libertad individual no solamente es un derecho contemplado en el Código Penal, sino también en la Constitución Política del Perú, llamada también Carta Magna o Ley de Leyes. Eso es todo en cuanto a mi exposición. Muchísimas gracias y saludos desde la ciudad de Moquegua, Perú.